A partir de la elección presidencial realizada en la Federación Rusa, donde votaron más de 87 millones de personas, de electores, y donde Vladimir Putin, el presidente, obtuvo un 87,29% de los votos, se creó en el plano nacional e internacional una nueva situación, ya que esos resultados hablaban de que la población estaba junto a la política central de desnazificar Ucrania y defender las fronteras e impedir que Ucrania entrara en la OTAN. Eso significó los resultados. Pero como eso fue muy potente, inmediatamente, a los días, se produce el atentado en Moscú, donde mueren casi 150 personas y quedaron 380 heridos, algunos muy graves. Opacando con ese hecho la elección, quitándole la importancia a la elección y al mismo tiempo provocando a lo que es Rusia y a la elección del Estado ruso para que hiciera acciones nerviosas y desesperadas e invadiera totalmente a Ucrania, con lo cual se generaría un campo de guerra general. La dirección rusa ha tenido la suficiente templanza para no caer en la trampa, pero al mismo tiempo ha señalado claramente que ahora sí está en guerra total con Ucrania. El secretario de Estado norteamericano ha dicho que es inimaginable firmar la paz con una Ucrania derrotada. Es decir, está hablando de que no habrá paz. El máximo representante de la OTAN ha dicho que Ucrania va a ingresar a la OTAN una vez que gane la guerra. Es decir, nunca va a ingresar. Ya han pasado más de 2 años de la operación militar especial Rusia en Ucrania. Tenemos también una cantidad de más de 14 años de lo que es el Maidán, donde hubo un cambio de régimen en Ucrania, no solamente de gobierno, de régimen, donde se instaló un régimen negacionista de la historia del pueblo ucraniano y de la unidad fraternal e incluso idiomática y cultural con Rusia. Absolutamente manipulado por Occidente. La actual situación en que está Ucrania, donde no tiene soldados y están capturando a jóvenes para llevarlos al frente a morir, donde la OTAN toca tambores de guerra con algunos de sus integrantes como Macron, el francés, o como los ingleses, que a veces no han tenido capacidad ni siquiera para transportar tropas. No olvidemos que cuando existió la guerra en las Malvinas tuvieron que traer soldados en barcos de pasajeros incluso. La actual situación en Ucrania es responsabilidad absoluta del Occidente colectivo y los atentados criminales producidos en Moscú, entre otros, simplemente hablan de la desesperación de una guerra que están perdiendo y van a perder. Esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Soy Eduardo Artés. Desde Argentina, hoy estamos con un periodista y analista internacional especializado en África, Asia y Europa Oriental.
Estamos con Waidy Calvo. Bienvenido, Waidy Calvo, a Negro y Blanco por Hispan TV. Gracias por la invitación. Es para mí un honor que se hayan comunicado conmigo. Estimado Waidy, ¿cuál es el antecedente inmediato de la operación especial rusa en Ucrania? Creo que lo podríamos remontar al golpe de Estado de 2014, donde emergen los grupos neofascistas de Ucrania. Empiezan las operaciones contra la región del Donbass. Es una región fronteriza, Rusia, con un gran tránsito de comercial, cultural, entre el Donbass y Rusia. Estos grupos neonazis o abiertamente nazis operan contra la población civil, bombardean a la resistencia, prácticamente la aniquilan. Hay escenas tremendas de torturas, incluso crucifixiones, y esto obviamente alentado por la OTAN, que desde que Rusia ha recuperado su lugar como potencia internacional, a partir de la detención, digamos, de la avanzada norteamericana contra Siria en el 2013, desde entonces Occidente ha descubierto que Rusia estaba muy viva y querían nuevamente ir por ella. Desde entonces han buscado las formas de provocación, de agresión. Deciden incorporar a Ucrania a la OTAN, que ese era el punto a no cruzar, ya pactado en su momento por Reagan y el entonces premier ruso. Se había acordado que Ucrania era el punto límite. Al llegar a este punto, el presidente Vladimir Putin decide que ya basta, e inicia entonces las operaciones en febrero del 2022. Perfecto, muy bien. ¿Cómo o cuáles son las consecuencias tanto para Rusia como para Europa Occidental de la operación militar especial? ¿Qué consecuencias? ¿Cómo ha cambiado el escenario en lo político, en lo económico y, por cierto, en la conformación de bloques de carácter de poder? Inicialmente pareció que esto iba a ser una cuestión mucho más difícil de lo que es para Rusia. Prácticamente así en bloque se dejó de comercializar con Moscú, al sacrificio de los ciudadanos europeos de tener que pagar todo mucho más, empezando por la energía. Rusia es un gran abastecedor de petróleo a Europa Occidental, y bueno, este constante flujo de armamento, divisas hacia Ucrania por parte de la OTAN, particularmente de Estados Unidos, de Alemania, del Reino Unido, además de infinidad de acciones
que si no fuese la situación tan grave y tan difícil, serían parte de una comedia bufa, ¿no es cierto? Porque se ha suspendido en la Universidad de Bolonia, nada menos, en la universidad más antigua de Occidente, un curso que se estaba dando sobre Dostoyevsky. Se prohibió la participación de tenistas en los grandes torneos, tenistas rusos en los grandes torneos internacionales. Hasta se impidió o se cambió la denominación de un gato que creo que se llamaba gato azul de Rusia o algo así, y se le ha intentado cambiar el nombre de eso. En España le han cambiado el nombre a la famosa ensaladilla rusa, es decir, cosas patéticas, ¿no es cierto?, que carecen de cualquier tipo de seriedad frente a un conflicto de esta naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, más allá de la incautación de fondos rusos en Europa y Estados Unidos, la persecución de ciudadanos rusos que estaban viviendo en Occidente, eso fue al inicio de todo esto. Cuando Rusia logra equilibrar las fuerzas y pasa realmente a la ofensiva, cuando entiende que no estaba luchando solamente contra Ucrania, guerra que hubiese durado poco más de un fin de semana, sino realmente contra todo el aparato de la OTAN. Bueno, rearma su estrategia y los resultados son los que estamos viendo ahora, más allá de lo que ha costado en bienes, en vidas. Rusia se va por larga la ofensiva y me animaría a decir que tenemos poco tiempo más de esta guerra, que nunca tendría que haber existido, porque Ucrania y Occidente tendrían que haber respetado los pactos firmados décadas atrás, ¿no es cierto? Así es. Vamos a ir a un corte y volvemos enseguida con esta entrevista a Waidy Calvo. Y claramente, la rusofobia está hoy día instalada en Occidente. Volvemos dentro de unos segundos. Estamos con Waidy Calvo, quien es periodista desde Argentina, tratando la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Estimado Waidy, tú decías que Rusia se encontró con una guerra que no era solamente para terminar con el nazismo en Ucrania, sino que estaba involucrado Estados Unidos, Europa Occidental. Entonces la pregunta es, ¿qué característica asume esta confrontación? Ya no es bilateral. ¿Qué característica asume hoy? La primera acción o los primeros requerimientos de Putin para detener la ofensiva había sido la eliminación de los grupos neonazis que operaban en la frontera con Rusia en el Donbass. Y ese paso creo que se logró. Han sido todos los efectivos de esos grupos paramilitares
prácticamente han sido demolidos en los primeros meses de combates. La ofensiva rusa se concentró en los puntos donde estos combatientes nazis se encontraban. Además, no eran solamente ucranianos, había de todo, incluso se ha recolectado combatientes vinculados a grupos de Al Qaeda y de Estado Islámico. Han buscado en todas las cloacas del mundo cualquier tipo de mercenario, incluso hasta colombianos han aparecido entre los prisioneros y los muertos. Y bueno, ese primer paso ha sido logrado. La estabilización de las regiones, digamos, filorrusas que estaban en la frontera, prácticamente ya también se ha logrado. Y ahora es confirmar que la frontera la nueva frontera establecida por Moscú se mantenga firme, no haya avances desde Ucrania, incluso desde Polonia, que ha estado acechando ahí permanentemente y ha sido prácticamente un portaaviones remedando a Pakistán en la guerra que Rusia llevó en Afganistán. Es decir, era la base de aprovisionamiento de las tropas ucranianas y de mercenarios que estaban combatiendo contra Moscú. Bueno, es conseguir que esa frontera se solidifique y ya a Rusia ya no le interesa seguir avanzando, no le interesa exterminar a Ucrania, que para eso tendría otros medios mucho más poderosos y más efectivos, y no lo ha hecho hasta ahora. Lo que quiere Rusia es establecer un colchón de seguridad entre la frontera ucraniana y su propia frontera, que eso es todas esas regiones prorrusa del este ucraniano, ¿no? Sin embargo, Ucrania, a pesar que ya no le quedan efectivos militares, ¿no? Muchos han caído en la lucha, muchos están heridos, a pesar que la cantidad de armamento que requiere no lo está obteniendo, a pesar de todo eso, Occidente obliga a Ucrania a continuar con la guerra. ¿De qué nos habla eso? ¿De qué nos está diciendo esa negativa, ¿no es cierto?, a la paz, sino que casi morir matando? Principalmente creo en este marco, es que estamos muy próximos, en noviembre, pero en términos de la estrategia electoral es nada. Pensemos que Estados Unidos en noviembre está eligiendo un nuevo presidente que a todas luces sería entre Donald Trump la elección y Joe Biden. Si de alguna forma termina esta guerra, habrán sido 2 años, poco más de 2 años de inmensos esfuerzos del Tesoro norteamericano y del resto de Europa para una guerra que sabíamos desde el principio que estaba acabada, que nunca tendría que haber existido. Y con el peligro de que, más allá de todo lo que se pueda decir de Trump
que casi seguro es cierto, nunca he estado de acuerdo con esta guerra ni con la participación de Estados Unidos en la OTAN, que dice que prácticamente es quien la sostiene con sus aportes, y quedarían, digamos, al desnudo todos los presidentes y primeros ministros que con tanta fuerza han empujado a Estados Unidos a continuar apoyando a Ucrania, ¿no es cierto? Entonces, más que militarmente, más que a niveles prácticos, la continuación de esta guerra por parte de Occidente y particularmente del presidente Biden es para no dejar al desnudo lo absurdo y el dinero tirado a la basura en esta guerra. La realidad no se puede ocultar con nada, y estamos viendo constantemente cómo Ucrania está construyendo en esa frontera que estableció Rusia búnkers y demás ya de forma permanente, sabiendo que ese es el punto y que la guerra se termina en esa frontera. Así es, estimado YD. Sin embargo, hoy se está en realización durante un largo periodo ejercicios militares de la OTAN con más de 90.000 efectivos en preparación hacia una guerra. Macron llama a formar a reclutar una cantidad de 60.000 efectivos para participar directamente en la guerra en Ucrania. Y también ellos dicen que ya tienen listo 20.000 para enviar. Es decir, frente al espacio que podría dejar Estados Unidos para, si sale elegido Donald Trump, Macron y otros al estilo de Napoleón, ¿no?, tratan de llenar el espacio. Estimado Wayudi, aquí el espacio es muy breve, pero te agradecemos mucho tu presencia. Esperamos contar en otras ediciones contigo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Le agradezco muchísimo la invitación y quería una última respuesta a su razonamiento. La retirada de Estados Unidos significaría la caída de todos estos gobiernos títeres que estuvieron moviéndose, alentando esta guerra. No creo que Macron ni Alemania se animen a una embestida contra Rusia, porque eso sería entonces el inicio de una guerra nuclear. Esto ha sido Negro y Blanco por Hispan TV con el periodista argentino YD Calvo.